El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. La maravillosa palabra del Señor estará en Romanos capítulo 6, versículos del 9 al 15. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Hoy vamos a tocar esta palabra y que la palabra nos toque esencialmente a la frase no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, del versículo 14. Porque hoy en día es tan fácil de aceptar los dichos populares relacionados a la ley y la gracia sin tener que revisar los hechos bíblicos por los cuales seremos finalmente juzgados. Debemos encontrar respuestas bíblicas autorizadas a preguntas como estas. ¿En qué sentido los cristianos están libres de la ley? ¿Qué significa estar bajo la ley? ¿La gracia de Dios anula a los 10 mandamientos? ¿Está bien que un cristiano justifique desobedecer alguno de los 10 mandamientos porque está bajo la gracia? Estas son las preguntas a las cuales nos dirigimos en este importante mensaje. Y así como este verso 14, hay otros muchos versículos que han sido malinterpretadas por muchos creyentes, como Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Este texto sacado del contexto parece que dice que la ley se terminó porque Cristo vino, y de que no hay ya ley, pero veremos que no es así. Aquí la palabra fin viene del griego telos, Strong G5056, que significa propósito, límite, meta. En otras palabras, telos significa que la meta de la ley es Cristo, el propósito de los mandamientos es llevarte a Cristo. Es decir, la ley y los mandamientos te muestran la necesidad de purificación y para guiarnos a la fuente de purificación, a Cristo, pero la gracia te lleva y purifica en Cristo. Ahora, antes de seguir, debemos enfatizar el fundamento en el cual creemos y que es como dice Efesios capítulo 2 versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y esta gracia salvadora y por medio de la fe abarca toda la historia del mundo. Veamos Hebreos capítulo 11 versículos 1 y 2. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, comenzando desde Adán hasta el último ser que viva sobre esta tierra. Nadie ha sido, ni es, ni será salvado sino solamente por la soberana gracia de Dios. Como sabemos, la razón por la cual la salvación es por gracia es porque si no fuera de esta manera nadie fuese salvo, ya que la salvación por obras es imposible, dice Romanos capítulo 3 versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El apóstol Santiago nos recuerda en Santiago capítulo 2 versículo 10, que el que guarda toda la ley, mandamientos de Dios, y fracasa en un punto, ha violado toda la ley. Es decir, la demanda de Dios al hombre es obediencia perfecta, y esto viene desde el principio de la creación del hombre, cuando Dios pone a Adán en el huerto del Edén y le da un mandamiento, ley, a la cual él debe seguir fielmente para poder alcanzar la vida eterna. Pero dice Oseas capítulo 6 versículo 7, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Como nos dice la Escritura, Adán quebrantó el pacto, trayendo condenación para él y toda su descendencia. Dice Romanos capítulo 5 versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Al darse cuenta que estaba en pecado, Adán y su mujer cosieron vestidos de hojas para cubrir su desnudez.
Dice Génesis capítulo 3 versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Este esfuerzo por parte del hombre le identifica con las obras humanas aparte de la fe. Vemos en la historia del Génesis que Dios cubre la desnudez de Adán, proveyendo pieles, posiblemente de un par de corderos, para que la culpa de Adán fuese cubierta. Dice Génesis capítulo 3 versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios había dicho a Adán que el día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese día morirás. En Génesis capítulo 2 versículo 17. La Escritura nos enseña que Adán trajo muerte espiritual a toda la humanidad, pero la muerte física no la recibe inmediatamente. Dios no mata a Adán físicamente por su pecado, sino que cubre su desnudez matando a un animal inocente en su lugar. Eso es gracia. Como todos sabemos, ese acto apunta hacia la obra redentora de Cristo, el Cordero de Dios en la cruz del Calvario. Ahora, es interesante saber que ya Adán tenía mandamiento, que lo quebró, y que el Señor también ya daba gracia. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Había ley antes de que Dios la escribiera con su dedo y diera los mandamientos a Moisés? Bueno, no estaba escrita. Sin embargo, dice Hebreos capítulo 7, versículo 2. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Ahora, ¿cómo es esto? Porque Abraham existió antes que Moisés. Sin embargo, Abraham ya tenía en su conciencia el diezmar a Melquisedec antes de que la ley aparentemente existiera. Increíble, porque es cuando viene la ley que el Señor le dice a Israel que debe diezmar. Lo mismo con José cuando está delante de la mujer de Potifar. Interpreta que si se acuesta con esa mujer, adultera y no quiere. Y si no hay ley, ¿cómo es posible? Dice Génesis capítulo 39, versículo 9. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? También podríamos hablar de Job, que es el libro más antiguo de las Escrituras. Dice Job capítulo 1, versículo 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los sacrificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Dice que sacrificaba. ¿Cómo? Si no había ley, ni ley de sacrificios. La respuesta es porque siempre ha habido ley. La ley es el fundamento del cielo y de la tierra. Y es por la ley que todas las cosas subsisten. Ley viene del original hebreo Torah, Strong H 8451, que significa dirección, enseñanza legal. La ley siempre ha estado, solamente que en el Sinaí quedó escrita. Hoy en día hay iglesias que creen que la ley ha sido modificada, es decir, que había una ley en Sinaí que Dios dio y que Cristo lo modificó, pero esto es falso. Cristo no modificó la ley. Vamos a ver si lo hizo. En Mateos capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. El verbo abrogar es quitar, cambiar, anular. ¿Hasta cuándo da vigencia a Cristo la ley? Dice hasta que pase el cielo y la tierra. Y como nosotros vemos que no ha pasado el cielo y la tierra, entonces sigue habiendo ley. Veamos Mateo capítulo 5, versículos del 21 al 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. También Mateo capítulo 5, versículos del 27 al 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mida a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahora, si se fijan bien, verán que el Señor dice, oísteis que fue dicho, no dice, habéis leído que está escrito, porque Jesús nunca viene a romper lo escrito, porque lo escrito es Él es el verbo hecho carne, la palabra. Luego a lo que viene a romper, quitar, modificar, es a la interpretación que le han dado al escrito.
En otras palabras, Cristo viene a interpretar correctamente el espíritu de la ley. Oíste que fue dicho, no adulterarás. Ah, pero si tú habéis pensado que adulterar es juntarse con una mujer, no. Adulterar es mirarla y codiciarla en el corazón. Ah, pero habéis pensado que matar es quitar la vida a un hombre, no. Matar es odiarlo en el corazón. Eso es lo que Cristo vino a modificar, la interpretación de los intérpretes, lo que se había dicho de la ley. Lo que sí Cristo abolió de la ley son los rituales de la ley y la liturgia de la ley. No tenemos que guardar Sabbat, aunque creo que tenemos que guardar un día de reposo, porque está en los 10 mandamientos. No tengo que guardar la fiesta de los tabernáculos, porque no soy de Israel. No tengo que guardar Pesach, no tengo que guardar las fiestas de Israel, porque mi Pascua es Cristo, mi tabernáculo es Cristo, mi vaca alazana es Cristo, mi harina es Cristo, y todo lo es Él en mí. Esta ley cumplida por Él, porque nadie pudo cumplir perfectamente toda la ley, solo Cristo lo hizo, inclusive el sábado. Y si cree que Jesús rompió el sábado, usted no es salvo. ¿Por qué? Porque si Cristo rompe el sábado, no ha podido clavar en la cruz, como dice Colosenses, capítulo 2, versículos del 13 al 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Porque el acta de los decretos que nos era contraria es el currículum de Cristo cumpliendo absolutamente toda la ley, sin ningún tipo de matiz. Cristo no rompió el sábado, rompió la interpretación que le dieron al sábado. Es por eso que Él tuvo que decir en Marcos capítulo 2 versículos 27 y 28. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Porque el hombre no está hecho para el sábado, sino el sábado está hecho para el hombre. Quien crea que Cristo rompió el sábado está diciendo que Cristo rompió la ley, que su sacrificio fue en vano. El fin, la meta de la ley es Cristo. Ahora, ¿puede haber ley en la gracia? Santiago habla de la perfecta ley, en Santiago capítulo 1 versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Santiago es un apóstol de la gracia y dice que debemos permanecer en la ley, y muchos han confundido la ley de la libertad con la ley del libertinaje. La ley de la libertad que Cristo nos da tiene límites, y sobrepasarse es romper el mandamiento. Ahora medite y pregúntese esto. ¿Por qué Satanás está tan persuadido que no haya ley en las iglesias? Porque si no hay ley, no hay pecado, porque el pecado es infracción de la ley, dice 1 de Juan capítulo 3 versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Lo dice claramente Romanos capítulo 5 versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Es decir, donde no hay ley no se inculpa de pecado y la gente no se arrepiente, y cuando no se arrepiente no puede haber salvación. No porque la ley salve, sino porque la ley es el GPS que te lleva al arrepentimiento. No significa que la gracia no limpie, somos salvos por gracia, pero la gracia trae en sí mandamientos que cumplir. Dice Isaías capítulo 64 versículo 5. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Así oraba Isaías. Veremos que lo antagónico a la gracia no es la ley, lo antagónico a la gracia es el pecado. Dice 1 de Juan capítulo 3 versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Qué casualidad que Juan es el discípulo del amor y habla siempre de mandamientos, y en sus 3 epístolas habla de mandamientos, porque nos han hecho desasociar los mandamientos con el amor. La ley es la manifestación escrita de la gracia de Dios. ¿Para qué? Para que abandonemos el pecado y seamos transformados a la imagen de su Hijo, conforme a su carácter. Veamos Romanos capítulo 5, versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine
por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. Fíjense, aquí los conceptos opuestos no son ley y gracia, los conceptos opuestos son pecado y gracia. Ahora vamos a entrar al versículo principal del mensaje de hoy. Dice Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿A qué se refiere esto? Primero entendamos esto. Pablo dice en Romanos capítulo 7, versículo 1, pues hablo con los que conocen la ley. Es decir, este redactado de teología sistemática tan profundo está escrito para los que tienen la ley como uso y para aquellos que son doctos en las Escrituras. Por eso cuando Pablo añade este concepto en Romanos 6:14, Pablo está hablando a gente que conoce perfectamente de lo que está hablando. ¿De qué está hablando Pablo cuando dice no estáis bajo la ley sino bajo la gracia? Porque si Pablo está diciendo que ya no estáis bajo los mandamientos, está diciendo que no hay pecado, que hagas lo que quieras porque eres salvo. De lo que está hablando es de la maldición de la ley. ¿Qué es la maldición de la ley? La maldición de la ley es la consecuencia de la transgresión de la ley. ¿Recuerdan cuando el Señor dice en Deuteronomio 28, si cumplís todos mis mandamientos, ¿qué seréis? Benditos serán en la ciudad, benditos en el campo, bendita en tu vaca, bendito tu oveja. Pero si lo transgredieres, estáis bajo la ley. Deuteronomio 28, el 15 al 60. Maldito tu casa, maldito tu oveja, maldito tu entrar, tu salir, etc. La maldición que viene por la transgresión de la ley, pero esa maldición es quitada porque estamos bajo la gracia. ¿Qué gracia? Cristo cumplió la ley y esas maldiciones ya no nos persiguen, no por nuestros méritos, sino por los méritos de otro. Luego cuando dice no estáis bajo la ley, no significa que no tengáis mandamientos. Significa que cuando caigáis os acordéis de que hay alguien que provoca que las maldiciones de haber transgredido la ley no te persigan. La maldición que por la transgresión de la ley es impuesta a la muerte, ya no estamos bajo esa maldición, sino bajo la gracia. Pero, ¿qué sigue diciendo en Romanos capítulo 6, versículo 15? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Reitero, para que nadie se equivoque de lo que está diciendo Pablo en el tiempo actual, dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Está diciendo, los que se hayan apoderado de la gracia para pecar están perdidos. No han entendido nada. Los mandamientos son la salvaguarda para ir al cielo, sabiendo que aunque no llegues a cumplirlo, Cristo te ampara, porque Él los cumplió, en aquellos que estemos bajo el amparo de su currículo. La maldición de la ley no nos abraza y el pecado no se enseñorea más de nosotros. Dice en Gálatas capítulo 3, versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Habla de lo que estamos hablando aquí. Ahora, ¿por qué? ¿Es una maldición que Dios te diga que no robes? ¿Es una maldición que Dios te diga no mientas? Bueno, para muchas iglesias de hoy sí, ellos dicen, porque me agobia, estamos bajo la gracia, no pasa nada. ¿Es una maldición que Dios te diga que no ames al mundo? Dicen, déjalo, no quiero saber más. Claro, para muchos cristianos de hoy los mandamientos son una maldición, porque han tomado la gracia por libertinaje. ¿Era una maldición que Dios dijera a Adán que no comiera del fruto? ¿Cuál era la maldición? Que comió y vino la muerte. La maldición no fue el mandamiento, sino lo que por la transgresión vino. Luego, esta tendencia de anti-ley pone la maldición en la voz de Dios y no en el pecado. Esta tendencia es que la maldición es que Dios te diga que no robes, que te santifiques, que no toques, que no hagas. ¿La maldición es esa? No, que el Señor reprenda a los demonios. Esa no es la maldición es si lo transgredo. La maldición viene por la transgresión de la ley, no por el mandamiento. La maldición viene por el pecado, no por el mandamiento. Es tan sencillo. La ley es norma, conducta que si se quebranta trae consigo castigo. Como muchas de las iglesias no quieren ser castigadas, no quieren ley, porque quieren quebrantar sin las consecuencias. ¿Qué es lo que pone en vigor la ley? Es decir, ¿por qué usted no estafa? Porque si estafa va a venir la policía a buscarlo. Lo que pone en vigor la ley es el castigo, es tan sencillo. Si no se desea el castigo, la ley no está en vigor. Ahora, hay una diferencia enorme entre ley y ley que está escrita en Romanos. Hay tres conceptos diferentes para una misma palabra. Es decir, se lee ley, ley y ley, y cuando usted lee es la misma palabra.
cuando en verdad lees tres conceptos distintos. Es por eso que cuando uno lee los capítulos 5, 6, 7 y 8 de Romanos se vuelve loco, porque parece ser que la ley es mala, luego dice que la ley es santa y pura, luego dice que es horrible, luego dice que te salva, luego dice que no y luego te dice que sí. Es porque hay tres conceptos diferentes con una misma palabra. Veamos Romanos capítulo 7 versículos del 4 al 5. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Aquí en el verso 4 parece que dice Pablo que ya no hay ley, habéis muerto a la ley. Es decir, parece que diga ya no tenéis ley, pues soy de otro. Pero si leemos el 5 dice, mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, te provoca la ley a pecar, el no matarás te provoca matar, el no adulterarás te provoca adulterar. Al contrario, el no matarás te dice no mates, el no adulterarás te dice no adulteres. Entonces, en el verso 5, ¿de qué ley está hablando Pablo aquí? Lo entenderemos viendo Romanos capítulo 8 versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, bajo la luz de Romanos 8.2, se puede entender Romanos capítulo 7 versículos del 4 al 5. Leamos nuevamente ubicando la última parte que dice de la ley del pecado y de la muerte. Y sería así. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley del pecado y de la muerte mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley del pecado y de la muerte, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Vean que son las mismas palabras con conceptos distintos. Continuemos con Romanos capítulo 7 versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Estamos en la gracia y esa gracia nos provoca que podamos cumplir la ley. Dice Romanos capítulo 8 versículos 2, 3 en adelante. La ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aunque vivimos en un cuerpo de muerte vendido al pecado, por eso debemos negarnos a nosotros mismos, a nuestro cuerpo mortal. Y vamos, tal como nos dice el pasaje de hoy, en Romanos capítulo 6, versículos del 9 al 13. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Para entender mejor esto de la ley y la gracia, observemos estos ejemplos. Supongamos que un asesino ha sido condenado a muerte en la silla eléctrica. Durante la espera para la ejecución, el hombre realmente estaría bajo la ley, en todos los sentidos de la palabra, en virtud de la culpa, en virtud de la condena, bajo la pena de muerte, etc. Justo antes de la fecha de ejecución, el gobernador revisa el caso del condenado y decide perdonarlo. A la luz de las circunstancias atenuantes, el gobernador ejerce su prerrogativa y envía un perdón total al prisionero. Ahora, él ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley ya no lo condena. Se le considera totalmente justificado con relación a los cargos de la ley. Él es libre de salir de la prisión y ningún policía puede poner las manos sobre él. Pero ahora que está bajo la gracia y ya no bajo la ley, ¿podemos decir que está libre de quebrantar la ley? Por supuesto que no. De hecho, ese perdonado hombre será doblemente obligado a cumplir la ley,
porque ha hallado gracia del gobernador. En gratitud y amor será muy cuidadoso en honor a la ley de ese estado, porque le concedió la gracia. Es eso lo que las Escrituras dicen acerca de los pecadores perdonados. Veamos Romanos capítulo 3, versículo 31. Luego, ¿invalidamos la ley por la fe? De ninguna manera así, sino que confirmamos la ley. Aquí está la respuesta más explícita a todo el problema. Pablo pregunta si la ley es anulada por nosotros solo porque hemos tenido fe en la gracia salvadora de Cristo. Su respuesta es que la ley se establece y se refuerza en la vida del cristiano salvado por la gracia. Vamos a dar otro ejemplo. ¿Alguna vez ha sido detenido por un policía por exceder el límite de velocidad? Es una experiencia vergonzosa, especialmente si usted sabe que es culpable. Pero supongamos que realmente tenía prisa por cumplir con una emergencia válida y presenta su explicación convincente al policía al momento que él escribe su infracción. Lentamente dobla la infracción y la rompe. Luego dice, está bien, voy a perdonarte esta vez, pero... Y ahora, ¿qué piensa usted que quiere decir con esa palabra pero? Sin duda él quiere decir, pero no quiero volver a verte conducir a alta velocidad nuevamente. Ese perdón, gracia, establece bases para desobedecer la ley. Por el contrario, se hace aún más convincente su decisión de no desobedecer la ley de nuevo. ¿Por qué entonces cualquier cristiano verdadero trata de racionalizar su forma de escaparse de la obediencia a la ley de Dios? Dice Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, dijo Jesús, guardad mis mandamientos. Para terminar, muchas veces cuando estamos de noche en un lugar que no conocemos y vemos patrulleros o policías, nos sentimos seguros, protegidos. Pero si un malhechor se encuentra en esa misma situación queriendo hacer maldad, se sentirá intimidado. Así funciona la ley para protección del creyente. Amén.